en línea con Analía López, quien es concejal del Frente de Todos y a quien ya paso a saludar. Buen día, Analía. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Julián, para el equipo del programa y la audiencia de EU3. Le hago una pequeña corrección, Joaquín, y bueno, ya consultarte referido a este proyecto, a esta cuestión que se ha aprobado el día de ayer en el Consejo Deliberante, bueno, un proyecto presentado por una edil del Frente Avanza Libertad y de Juntos por el Cambio, referido a lo que es el adoctrinamiento. Sabemos, bueno, Analía, que usted es además docente, consultar de los concejales del Frente de Todos han votado en contra, pero ¿qué análisis se puede hacer en referencia a este proyecto que se ha aprobado? A mí me parece que hay tres cosas importantes para marcar. Es un proyecto de resolución que le pide al gobernador de la provincia que instrumente un sistema de denuncias, con lo cual, y el argumento que utiliza es que se realiza en las escuelas, que los docentes realizan en las escuelas adoctrinamiento político partidario. Le falta al proyecto solidez en cuanto a los fundamentos. Ninguna de las concejalas autoras, incluso ayer en el momento de manifestar al tratar el expediente, pudieron dar bases sólidas de cuáles, digamos, a qué situaciones se refieren cuando hablan de adoctrinamiento político partidario, porque mínimamente, sin nombrar a las personas que se dirigieron a ellas, porque lo que comentan es que han recibido denuncias de padres y de estudiantes que se sienten intimidados ante estas situaciones y que no saben cómo proceder, cuando en realidad hay dentro del sistema educativo instrumentos para aquel que no está de acuerdo o que tiene que realizar un cuestionamiento a la práctica docente. No pudieron describir ni una sola situación, si se referían a la elección de un texto, si se referían a un video, cero solidez en cuanto como para justificar el motivo del proyecto de resolución. Esto es peligroso porque instalan entonces una idea que no pueden fundamentar en la sociedad de que se hace política partidaria en las escuelas. La realidad es que en la educación los docentes tienen la obligación, y es su función, de facilitar la adquisición, la adquisición de conocimientos, de valores, de creencias, de habilidades y de hábitos propios de la sociedad en la cual se desarrollan las y los estudiantes. Y eso tiene una carga ideológica. Ahora, de ahí a decir que se hace política partidaria, hay una distancia enorme que es importante marcar, porque este tipo de proyectos, que además lo que pretende instalar es un sistema de denuncias anónimas, lo que abriría es una especie de posibilidad de persecución, lo que nosotros habitualmente conocemos como caza de brujas. Es decir, cualquier persona por dentro o por fuera del sistema educativo podría cuestionar con o sin base sólida la práctica docente y exponer a los y las trabajadoras de la educación, digamos, al escarnio y a una situación de tener que justificar cómo desarrollan su tarea cuando se han formado y se capacitan permanentemente para ello. Por otro lado, qué más rico que el proceso educativo se dé en un ámbito de pluralidad de ideas. Y eso es lo que busca el proceso educativo, a diferencia del adoctrinamiento, que lo que pretende es instalar una idea y que no le permite a la persona razonar. La pluralidad de ideas, la libertad de pensamiento que se da en el ámbito educativo, favorece que las y los estudiantes hagan su propia construcción ideológica y, por supuesto, también amplíen y formen su juicio crítico. Con lo cual, en lugar de ampliar libertades, cercena la libertad de cátedra de los docentes y también la libertad de los estudiantes de desarrollar sus aprendizajes en un ámbito con, vuelvo a reiterar, pluralidad y diversidad de ideas y pensamientos. Bien, y Analía, bueno, te consulto, a ver, mencionabas ahí la cuestión de que este proyecto intenta instalar esta idea del adoctrinamiento en el plano educativo y consultarte en caso de que sucedan hechos puntuales, son hechos bastante aislados los que han sucedido, pero tienen otras formas de denuncia, o sea, se puede denunciar
de igual manera, ¿no? Sin la necesidad de un proyecto de este estilo, ¿no? Cualquier familia o cualquier estudiante tiene la posibilidad de, ante una diversidad de opinión, de criterio o de sentir que está viviendo una situación injusta o que no corresponde dentro del ámbito escolar, tiene instrumentos y herramientas para presentar su queja y hacer oír su voz. No nos olvidemos, en el caso de los estudiantes, que nosotros, digamos, como espacio político, hemos favorecido la constitución de los centros de estudiantes. O sea, a través de los centros de estudiantes tienen la posibilidad, los mismos, de hacer oír su voz dentro del ámbito de su establecimiento escolar, pero además, incluso más allá del centro de estudiantes, cualquiera alumno o alumna que tiene una disparidad de criterio, que siente que está viviendo una situación injusta, puede acudir al equipo directivo si es que no es oído o escuchado por el docente, digamos, titular de la cátedra o titular del espacio curricular, puede acudir a su equipo directivo. Tenemos equipos de orientación escolar en las escuelas. Nuestro gobierno también ha favorecido y ha ampliado los equipos de orientación escolar. Ahí intervienen psicólogos, psicopedagogos, y más allá del equipo directivo de la escuela, aun cuando no fueran escuchados en este sentido, se puede acudir a la inspectora de servicio, a la jefatura distrital, a la jefatura regional. O sea, el sistema educativo tiene una estructura piramidal que permite paso a paso ir a hacer escalonadamente, da la posibilidad de hacer oír la voz y de presentar incluso cualquier queja o pedido o solicitud. Lo que no podemos habilitar es un sistema de denuncia anónima. Ayer un docente muy enojado que presenciaba la sesión y se están habilitando, sí, parece que habilitaran un espacio curricular que se llama buchoneo. O sea, sabemos que también este tipo de situaciones se dan en el ámbito intraescolar, que ante un enojo de un alumno con su profesor o demás, o sea, entonces va a estar habilitado a denunciar anónimamente. Me parece que si uno tiene una queja y considera que la queja es justa y correcta, no tiene por qué tener ningún tipo de temor en presentarla, digamos, con nombre y apellido, ¿no? Si seguimos así, entonces las denuncias en las comisarías también van a pasar a ser anónimas. Me parece que ese no es el sistema. Nos retrotrae a una época muy oscura de nuestra historia, en la que cualquiera podía denunciar a otro de lo que creía o cuestionar lo que pensaba o lo que hacía, y así no fue, ¿no? Eso no tenemos que olvidarlo, y me parece que no nos lleva por buen camino como sociedad. Está bueno tener el derecho a quejarse, a manifestarse. Nosotros es un principio que siempre lo hemos sostenido desde el espacio del Frente de Todos, pero hay que dar la cara cuando uno considera que está viviendo una situación injusta o que hay una situación a corregir, que no es correcta. Buenos días, concejal. Mauro Senesi saluda de este lado. Y consultar, porque recién en su respuesta hablaba de la carga ideológica que siempre hay en la educación. Consultarle si usted ve o percibe que desde tanto las autoras del proyecto como de los bloques entienden que en toda educación y en todo proceso educativo hay carga ideológica. Es decir, o son parte de aquellos que creen que Villiquen y Santillán vienen de un repollo y no haya también allí una carga de ideología de querer, o por ejemplo enseñar a generaciones que la conquista del desierto, y la llaman hoy en día así, de una manera por una cuestión natural, y que no hubo un proceso ideológico de justamente que justificara poner ese nombre. No sé si me logro explicar en la pregunta. ¿Creen que en la escuela simplemente se debaten cosas de manera natural y que nunca hubo algún tipo de proceso para que uno, por ejemplo, obviara lo que son los caudillos federales y tenga una historia más del arco liberal? Esas decisiones que a priori son naturales también tuvieron una decisión política en su época que se empezaron a implementar. O sea, es complejo hablar de lo que cree otra persona, ¿no? Yo voy a dar mi impresión. Creo que confunden lo que es la construcción ideológica con lo que es el adoctrinamiento. Formar, o sea, quien abraza la docencia, digamos, por vocación, obviamente tiene una carga ideológica. Y esa carga ideológica es muy difícil separarla de la clase, ¿no? Habría que dar un ejemplo
concretos. Uno educa como piensa. Lo hace no solamente en el ámbito escolar, sino lo hacemos en el ámbito de nuestras familias, con nuestros hijos y demás. Ahora, eso no es adoctrinamiento, porque la persona tiene libre albedrío. Hoy, hace un rato en una nota, yo ponía un ejemplo personal, que a veces no me gusta personalizar, pero es claro. Yo transité toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria en un colegio católico, y hoy por hoy, mujer adulta, soy una ferviente defensora de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si una escuela católica durante 12 años no pudo sembrar en mi cabeza, quiere decir que yo he tenido a lo largo de mi vida una construcción ideológica que ha estado también impactada por otras referencias. Yo ayer hablaba de la potencia educativa que tiene el hogar, que tiene la religión, que el credo que elija a la persona, o en algunos casos la familia, e incluso hoy la potencia educativa que tienen ustedes, digamos, los medios de comunicación, que muchas veces, con los que muchas veces los y las estudiantes interactúan mucho más tiempo en las redes o en los medios frente al televisor que el tiempo que dedican, digamos, al estudio o que pasan en el interior del establecimiento educativo. Lo que tenemos que ver es que esos impactos son los que favorecen a las y los jóvenes a formar su juicio crítico, y que tienen que ser lo más amplios y más diversos posibles para que ese juicio crítico y esa construcción ideológica que ellos hagan a lo largo de su vida esté enriquecida. El que no ve y el que no conoce, digamos, en cierta manera, vive en la ignorancia. Por eso también es muy rico viajar, conocer otras culturas, ver cómo viven otras sociedades, porque también no tenemos que vivir encapsulados en lo que es nuestra sociedad, sino abrirnos al mundo. Sí. Con lo cual, yo creo que las concejalas, y sobre todo me sorprende mucho también que este proyecto es de la autoría de una concejala que es docente, que o sea, viene de cumplir la función, que el expediente fue despachado por otras concejalas del bloque de Juntos que también son docentes, y bueno, inverosímil, ayer la presidenta del Consejo Liberante levantando la mano, consejera escolar, equipo directivo de un establecimiento educativo privado. La verdad que uno dice, ¿cómo van a mirar a los ojos a sus colegas cuando tengan que volver a la tarea diaria? Porque los cargos selectivos no son eternos. Y decirle, bueno, yo la verdad que habilité un sistema para que cualquiera pueda venir y denunciar tu práctica y cuestionar lo que vos estás haciendo en tu labor diaria. La verdad que a mí me avergüenza, siento como vergüenza ajena y me sorprende mucho, ¿no? En general uno cuando llega a un espacio de poder, como es un cargo electivo, siempre tiene la tendencia a tratar de favorecer y equiparar las injusticias que uno haya observado o las cosas que sea necesario corregir, y empieza por el ámbito habitual y cotidiano del que proviene, ¿no? Por el barrio en el que vive, por el ámbito de trabajo o por los espacios, digamos, culturales o sociales a los que pertenece. Bueno, acá pasó al revés. Ellas saben y conocen, no, porque cualquiera que transita la actividad no puede desconocerlo, que es imposible el adoctrinamiento político partidario en la escuela, en el trayecto educativo de las y los estudiantes, y que además el sistema educativo tiene mecanismos para prever y garantizar que esto no ocurra. Y le hago una consulta. Cuando uno habla de respecto a adoctrinamiento, me viene a la cabeza aquel video que vimos el año pasado donde una docente de historia en un partido de Gran Buenos Aires, no era un debate, parecía por un debate, me parece que tiene ciertos marcos de respetos y demás, donde no lo había allí, criticaba a un alumno que había tenido una postura a favor en un voto de un candidato, y bueno, la maestra, entiendo yo, faltando casi el respeto, criticaba esa elección por ese alumno. En ese caso donde sí había una cuestión proselitista o partidista, ¿tiene hoy el sistema mecanismo para sancionar a un docente que claramente no hay un debate, sino que hay una cuestión ya de carga totalmente proselitista y partidaria hoy en día? Sí,
porque si ese alumno se siente agredido o ese grupo de alumnos siente que la práctica docente no es lo que debiera ser, primero que, bueno, puede ocurrir, no lo voy a desconocer, no conozco en particular la situación que vos me estás planteando, pero hipotéticamente puede ocurrir que no estando planificado, porque la planificación de estrategias y de actividades, incluso el material que se va a presentar a los alumnos, tiene que tener supervisión del equipo directivo, o sea, tiene una segunda mirada más allá de la del docente. Puede ocurrir que en el ámbito de la clase un docente se exceda en el debate o emita opiniones descalificantes sobre la actitud o sobre la opinión de los estudiantes y de los alumnos. Bueno, si ese grupo de alumnos, si ese alumno en particular se sintió agredido, se sintió que el espacio de la clase no cumplió con los fines u objetivos que debiera, tiene que acudir, puede plantearle el debate a su propio docente a posteriori, pero si no quiere exponerse de esa manera, puede acudir al equipo directivo, y el equipo directivo tendrá que pedir las explicaciones. Y en todo caso sabemos que en todas las escuelas, en los establecimientos educativos, hay un sistema de presumario ante una denuncia o una queja, tanto de un alumno como de un padre o de una madre. Hay un sistema de presumario, que es digamos, de investigación de los hechos. En caso de demostrarse que el docente o el personal incurrió, digamos, en una falta grave, hay una instancia de sumario y luego hay una instancia de sanción en el caso que correspondiere. O sea que están esos mecanismos garantizados. Sí. Dentro de lo que es el estatuto del docente y también el reglamento general de escuelas, existen los distintos protocolos de actuación para diferentes situaciones conflictivas. Y ya una última, de mi parte estamos hablando de justamente educación, alumnos donde se crean también futuros ciudadanos, o ya ciudadanos, porque algunos ya a los 16 tienen su derecho y la opción de si quieren ejercer el voto. ¿Le parece que se da un buen mensaje cuando justamente se está propiciando y se propone el debate en las escuelas, que en el lugar donde justamente debate la ciudadanía, que es el consejo escolar, el lugar más cercano de debate quien tiene un ciudadano, se lleve a los gritos como se llegó en algún momento de la sesión, tanto de quienes estaban presenciando y demás? ¿Cree que es un buen mensaje para los chicos que hoy pudieron ver y hablar justamente de cómo se va a llevar adelante la educación que van a recibir en los próximos días? En realidad lo que ocurrió ayer fue una situación de enojo de quienes asistían a la sesión, ¿no? Es un cuerpo deliberativo. Muchas veces en los cuerpos deliberativos, en el caso de la ciudad, en el Consejo Deliberante, en el caso de la provincia, la legislatura provincial o el Congreso Nacional, en el propio debate parlamentario juegan, somos seres humanos, no somos robots, juegan muchas veces las emociones y las pasiones personales. Yo creo que en el día de ayer, quienes asistieron, que había docentes presentes y quienes, incluso representantes de organizaciones sindicales que representan, digamos, a trabajadoras y trabajadores del sector, vivieron una sesión, digamos, muy emotiva. Ellos saben, conocen y viven en la piel todos los días las situaciones, digamos, conflictivas que se viven en los establecimientos educativos, cómo cuesta hoy por hoy sostener las cuestiones disciplinarias. Siempre hay una mirada crítica y descalificante hacia el proceso educativo y hacia la tarea de los docentes. Eso también ha sido muy instalado por la gestión de Cambiemos. No nos olvidemos que la gobernadora Vidal pretendió, digamos, instalar reemplazos voluntarios, o sea, llamar a voluntarios para cubrir las vacantes docentes o las situaciones en las que los docentes hacían uso del derecho a paro en sus reclamos, lo cual es muy descalificante. Es decir, estamos hablando de personas que se han sentido muy estigmatizadas y poco reconocidas. Sin ir más lejos, hace pocos días, en el discurso oficial del 9 de julio, el intendente Héctor Gay ponderó durante la pandemia la tarea del personal de salud, cuestión que comparto ampliamente, y acto seguido descalificó, digamos, y habló de decadencia cultural y educativa
con lo cual se conlleva que está descalificando la actividad, digamos, que llevan adelante los docentes, olvidándose que durante la pandemia sostuvieron con un esfuerzo enorme y de manera muy particular las clases de manera virtual, desde sus ámbitos personales, con recursos propios, porque en realidad cada uno utilizaba el Wi-Fi o la conexión a Internet de su domicilio particular y sus propios, digamos, equipos tecnológicos, notebooks, computadoras personales e incluso teléfonos para sostener la práctica educativa. Me parece muy injusto. Entonces creo que el ámbito, lo que pasó ayer en la sesión también tiene que ver con todo eso, ¿no? Con una agresión permanente que del espacio político de Juntos siente el sector docente y que, bueno, obviamente con un proyecto de la naturaleza del que se presentó ayer, que habilita denuncias o que le exige o le pide al gobernador un sistema de denuncias anónimas donde siempre se protege al denunciante y se expone al que trabaja, digamos, de manera pública, tuvo que ver con eso y a veces es entendible. No es lo deseable, pero uno tiene que entender también y ser empático con la situación de las personas que tiene enfrente. Bien, Analía, te agradecemos la comunicación y estos minutos que nos has brindado para aquí, para LU3. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes. Me parece que es importante también instalar en la sociedad este debate, o sea, dar otra mirada diferente y la verdad que me parece lamentable que se favorezca la disociación entre la familia y la escuela. Bien, que tenga buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Ahí pasaba entonces la palabra de la concejal del Frente de Todos, Analía López, analizando un poco este proyecto que se ha aprobado el día de ayer, un proyecto presentado por ediles del Frente Avanza Libertad y bueno, de Juntos por el Cambio, donde bueno, se pedía a la provincia de Buenos Aires que se creen los mecanismos necesarios para las denuncias del tipo anónimas en cuanto a lo que se refiere el tema adoctrinamiento y bueno,